Pulso económico de lunes, que empezamos como siempre mirando a la bolsa y ya es el segundo día en que esto no termina en drama de color rojo. Hoy, en el día de hoy, 1,29% arriba la bolsa, el índice general cierra la sesión en 7.462. Vaya maravilla. Endesa, la que más sube hoy, 3,73 arriba, Arcelor 3,71 arriba, Solaria 3,68. En el lado de los que hoy han tenido un día malo, no exageradamente malo, pero la que más se deja en la sesión es SACIR, 1,16. En segundo lugar, Amadeus, 0,96. Y en tercer lugar, Fluidra, que pierde en la sesión, 0,90. Bueno, y a continuación les voy a adelantar algunos de los contenidos que vamos a ver en esta mesa, donde celebramos cada día el debate económico de altura con los mejores especialistas para que ustedes, desde donde nos vean, sus hogares, sus trabajos, no se pierdan ni un detalle. Bueno, pues en nuestro debate económico hoy tenemos que hablar necesariamente del optimismo de esa señora que ven ahí, doña Nadia Calviño. Claro, cuando uno no acierta una previsión, pues da igual, va haciendo previsiones, tanto da, pero hoy acaba de decir una cosa que tiene al mercado un poco enloquecido. Dice que vamos a crecer este año una décima más, un 4,4%. Eso sí, dice que el año que viene va a ser todo muy malo y que augura un 0,6% menos de crecimiento para el 2023. Y en el territorio de lo que va mal, porque claro, uno se pregunta, ¿esto de las previsiones encaja con la realidad? Si no, no me las cuenten. Bien, hoy les vamos a contar las previsiones del sector del automóvil. Es verdad que el mercado ha crecido en septiembre un 12,7%, pero ha caído un 17,7% respecto del mismo mes del año 19. Con lo cual, pues la sensación es que las ventas de automóviles van mal. Luego lo escucharán de boca de quien lo conoce mejor que yo, que son los portavoces de Aconauto, de ANFAC, de las asociaciones que están encima de la venta de automóviles y que no prosperan adecuadamente. Les presento ya a nuestros invitados en la mesa de Pulso Económico, don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada, director de Armadata. Buenas tardes, encantado de estar con usted y en esta ocasión también con don José Ramón. Don José Ramón Riera, economista y también dirige usted el Foro Séneca. Bueno, sobre todo lo que dirijo en estos momentos es otro proyecto muy bonito que algún día hablaremos para ayudar a las empresas españolas a traer fondos europeos. Es decir, del mecanismo financiero plurianual, que es algo que se opera por todos los lados a Next Generation y que es una oportunidad que no hay que perder de vista porque va directo a las empresas. Pues un día nos quedamos en redacción abierta y me lo cuenta. Perfecto. Vamos con la sesión de hoy. Parece que las energéticas, pues Endesa, Solarias, tal, le han dado un respiro al IBEX. Ya empezamos a ver un IBEX en verde el pasado viernes. Hoy continúa la tónica y el índice queda por encima, bastante claramente por encima de 7.400. Sí, efectivamente, de ese suelo que se hablaba incluso de 7.300, pues afortunadamente se ha alejado sustancialmente. Y yo creo que es que el mundo de la energía se está empezando a aquietar y a tranquilizar. Yo no voy a decir que se vayan a hundir los precios de las materias primas energéticas, porque entonces precisamente sus empresas irían mal, pero también no se va a producir esas subidas, esas volatilidades, etcétera. Yo creo que se va a estabilizar y ese ha sido un factor determinante. Yo veo el petróleo, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, alrededor de 80-85 dólares estabilizado, lo que beneficia mucho a las empresas, pero no penaliza a los consumidores. Y luego hasta el gas natural está bajando, ahora está en 150. Y luego, por otro lado, ha sido bien recogido en general en las bolsas el resultado ayer de Brasil, que se esperaba que fuera una política populista que arrasase, que ya Lula fuera presidente, y ahora pues se abre un nuevo... Hay partido. Hay partido, efectivamente, un nuevo debate. Decirse. Sí, señor. Riera. Sí, vamos a ver, el catedrático que tengo aquí enfrente para mí es un referente en este país y como no lo he podido hacer antes, mundial, lo digo. ¿no? En ese país se queda corto. Por supuesto. Entonces, para mí hay una cosa muy clara y es que lo estamos empezando a notar también cuando llenamos el depósito de la gasolina, ya empieza el precio de los combustibles a estar mucho más cerca de lo que estaba en el pasado y por lo tanto eso es factor debido sobre todo a una cosa que ha contado el catedrático Iranzo, que es muy clara, es decir, el precio del petróleo está poquito a poco bajando, se va a estabilizar
Y lo único que nos hace falta ya es terminar de recuperar, que la moneda europea suba para que se nos haga menos oneroso como se nos está haciendo en estos momentos. Bueno. El día que el euro pegue, vuelva a estar arriba, y esto hay que decírselo a la señora Lagarde, que haga su trabajo, pues lo mismo, hasta bajando el dólar, el barril a 80, es decir, nos cuesta bastante menos. Pero usted Riera, el principal trabajo de Christine Lagarde es ponerse morena. Ya. En invierno, en verano, en primavera y en otoño. Ahí lo dejo. Sí, pero vamos es con mucho moreno, poco trabajo, nada resultados. No, ojalá. Que ojalá no, solo se pusiera morena, efectivamente, porque algunas manifestaciones mejor que no las hubiera hecho. Muy agudo. Vamos con Calviño. Manifestaciones de Calviño. Oye, nos ha sorprendido a todos, ¿no? Ella ve cosas que los demás no ven, al parecer, y vamos a terminar el año en un 4,4 de crecimiento económico. Como saben, la economía española registró el año pasado una recuperación muy fuerte con un crecimiento del PIB del 5,5% y este año todos los indicadores apuntan a un crecimiento incluso más fuerte de lo que preveíamos, en el entorno del 4,4%, en línea con las previsiones de otros organismos internacionales. Es una previsión, como digo, prudente, puesto que los indicadores y los datos que tenemos hasta el mes de septiembre podrían permitir una revisión al alza incluso mayor. Esto es la versión de un político que ante algo que ve que no le interesa, pues mira para otro lado. España es el último país de la OCDE en recuperar su crecimiento económico anterior a la pandemia. No lo hemos recuperado aún. ¿Qué me está contando? ¿Qué películas son estas? Pues efectivamente, ojalá tuvieses razón, ojalá, evidentemente. Pero lo primero que hay que recordar, que lo ha obviado, lógicamente, la señora Calviño, es que la economía española en el año 2020 cayó el 11,3% después de la última revisión del INE. Por tanto, eso significa que fue el país de Occidente que mayor recesión sufrió y el segundo del mundo. De tal manera que, claro, si partes de una base muy baja, el crecimiento del 5,5% que se registró en el año 2021 es insignificante. ¿Por qué es insignificante? Porque no permitió, ni muchísimo menos, recuperar el PIB pre-COVID. El empate. El empate, pero en absoluto. Pero es que tampoco con el crecimiento de este año. Ojalá creciéramos el 4,4%. Yo creo que va a ser muy difícil que crezcamos más del 3,5%. ¿Por qué? Porque hubo contracción de 2 décimas en términos intertrimestrales en el primer trimestre. En el segundo sí, se animó el 1,5%. Campaña turística, no fue mal la industria, pero ojo, es que en el tercer trimestre parece ser que a pesar del turismo la industria ha ido bastante mal. Por tanto, algunos organismos, incluso públicos, hablan ya de crecimiento negativo. Y lo que es obvio, según todos los análisis, según los empresarios, como luego veremos, etcétera, que en el cuarto trimestre el crecimiento va a ser negativo. Por tanto, si crecemos más del 3,5% será un gran éxito. Pero sigue siendo muy optimista para el año que viene. Es verdad que ha presentado unos presupuestos con el crecimiento del 2,7 previsto para el 2023 y ahora se baja al 2,1. Hay que recordar que la OCDE el otro día estimó el 1,5%, que el Fondo Monetario estima el 1,3%. Por tanto, ojalá tuviera razón la señora Calviño, pero los datos de consumo e inversión fundamentalmente no le dan la razón. En el segundo trimestre crecimos fundamentalmente por la evolución del sector exterior, que básicamente fue turismo. Sí, vamos a ver, poco puedo añadir lo que ha dicho el maestro, pero sí me gustaría añadir una cosa, fíjate. Las previsiones que da Calviño siempre son erróneas. El presupuesto que hizo en el 2021 era crecer un 9,8, crecimos un 5,5. ¡Uy, graso error! Que, Dios mío, ¿cómo pudimos pasar de un presupuesto del 9,8 a crecer un 5,5 este año? Eso es un suspenso clamoroso. Por supuesto. Como decían algunos teóricos, no se ha equivocado la señora Calviño, sino la realidad. Eso es. Sí, pero si seguimos, este año dijo que íbamos a crecer un 6,5 en el presupuesto. Bajó al 5,5, lo ha vuelto a bajar al 4,3, ahora dice el 4,4. Vamos a ver, tenemos un tema muy claro. Esta señora, por desgracia, no acierta ni una. Y para su mala suerte, yo no sé si es que está agafada, no sé si es que lo que quiere es vendernos ideas que son incomprables, pero es que hoy todos los indicadores, que mires el que mires, de la economía española, todos los indicadores te dicen que las cosas vienen muy duras para el último trimestre del año. Es más, en el mes de agosto, es decir, estamos expectantes ver qué número, en el mes de septiembre estamos expectantes ver qué número de afiliados a la Seguridad Social ha habido, porque el mes de agosto
cayeron el último día del mes 409.000 afiliados en el mes, comparado con el mes anterior. Eso no había pasado en la historia nunca, nunca en la historia desde el 2000. Se cerraba algo más que una temporada estival. Sí. Da esa sensación. Sí, ya se avecinaba que septiembre iba a ser duro. Vamos a ver ahora qué es lo que nos dan los datos. Vamos a hablar de algunos nombres propios de la bolsa, si no nos quedaremos sin tiempo. Naturgy. Naturgy entra en un baile de fondos que toman posiciones. Se cumple un año de que se planteara la OPA de IFM a 22,7 euros por acción, fíjense, y ahora están todos intentando tomar posiciones. ¿Cómo lo ven? Si estuviéramos en un mercado muy volátil como el que estamos y usted tuviera grandes plusvalías potenciales, ¿qué haría? Realizarlas. Y las plusvalías no proceden fundamentalmente de IFM, que fue quien lanzó la OPA, porque hay que recordar que la OPA la lanzó a 22,7 y hoy está en 23,8. ¿Quién básicamente tiene unas plusvalías enormes que compró por debajo de 19 euros la acción? Pues GIF y CUP. Y lo que hacen es poner en el mercado precisamente esas acciones para materializar cuando menos una parte de las plusvalías. Y sobre todo porque Naturgy ya se ha dado cuenta que esa famosa operación de spin-off, lo traduzco, dividir la empresa cuando menos en dos, aunque se hablaba de más, no es precisamente lo más adecuado. Y estamos hablando, en el caso de Naturgy, de la tercera empresa eléctrica española en cuanto a capitalización y la primera en cuanto a gas natural. Sí, sí. ¿Cómo ve usted Naturgy? Hombre, yo estoy preocupado, porque al final no nos tenemos que olvidar que, como dice Juan Iranzo, es la empresa gasista de este país. Si en estos momentos, en la situación en la que estamos, la empresa gasista, si se nos despista y se dedica a otras cosas que no es a su trabajo, podemos sufrir graves problemas. Yo espero que todo esto remanse y se quede tranquilito en las próximas fechas y que además puedan recuperar de alguna manera las relaciones con Argelia, aunque sea poquito a poco. Por cierto, están a punto de firmar la renovación del contrato. 200% más de coste del metro cúbico de gas de lo que estaba antes de que se enfadaran con nosotros por aquella idea que tuvo Pedro Sánchez de regalar el Sáhara Occidental. Que nunca lo ha explicado, no. Pero la subida a Italia no ha sido superior al 70%. Claro, o sea, claro, efectivamente, comparen porque ustedes, claro, nosotros nos dan poco gas, que ya veremos cuánto nos dan, y a un precio desorbitado, 200% más caro, cuando a Italia se lo ofrecen al 60% más. Pero también está generando un quebranto muy importante a muchas empresas exportadoras que tenían un mercado argelino importante y se ha visto prácticamente cerrado. El otro día se quejaban precisamente de esa situación. Gente del mundo de la construcción, sobre básicamente, todo. Bueno, hablemos de Repsol, líder hoy en intentos varios que ha tenido el valor, luego se han desinflado, pero si hay alguien con nombre propio detrás del rebote de la bolsa hoy, ha sido Repsol. ¿Cómo ven este valor? Hombre, vamos a ver, para mí Repsol es un valor seguro, es decir, es una empresa bien gestionada, es decir, con un presidente y un consejero delegados firmes, llevan tiempo gestionando la compañía. Yo creo que tienen las ideas claras y que, por lo tanto, van a saber aguantar y están aguantando bastante bien dentro de lo que cabe los vaivenes de la bolsa. Es decir, ojalá, es uno de los principales valores que tenemos, la principal petrolera española, y cuanto menos sufra en bolsa, mejor nos va a ir a todos los españoles. Es cierto que la están cambiando en lo que es su negocio normal. Efectivamente, es que no solo es una petrolera ya que los vientos han soplado a favor en los últimos tiempos, sino que además está diversificando clarísimamente su negocio a electricidad, a gas, etcétera, y a energías renovables. Por tanto, ese es un objetivo que se está valorando en bolsa. Y luego, por otro lado, también algunas ventas que ha realizado las ha dedicado a reducir deuda, y eso también se valora positivamente. De tal manera que yo me atrevería a decir que hoy por hoy casi es un valor refugio. Bueno, a algunos no les van bien las cosas. Estos sectores que trabajan dependiendo de la venta de coches, sea en el negocio de la distribución del automóvil, sea en la producción del automóvil, sea en todo lo derivado del automóvil, pues están teniendo unos años muy malos. Se acuerdan todos de que hubo un gobierno que demonizó el motor diésel,
que era el que mayormente se producía en España. Ahora ya no es tanto así, pero sigue siendo el mayoritario. Así es que hay un resabio de acritud hacia lo que viene de la política. No sé qué pensarán del crecimiento que augura Calviño, pero a ellos las cosas les va mal. A pesar de que septiembre no haya sido un mal mes, los anteriores sí lo fueron, pues no llegan a lo que dejaron abandonado o mal en 2019. Las razones son diversas, pero las ventas no repuntan. Vean lo que dice el portavoz de Faconauto. Nos deja ante un ejercicio muy malo en ventas. Tanto marcas como concesionarios siguen paliando la falta de oferta poniendo a disposición de sus clientes vehículos de entrega inmediata. Pero es innegable que a ese problema de oferta se empieza a acumular un problema de demanda debido al contexto económico y de consumo tan desfavorable. Además de la desconfianza del consumidor que está impactando directamente sobre las matriculaciones, nos preocupa que siga el alza de los tipos de interés y se convierta esto en un problema añadido que desmovilice todavía más ventas. El resultado de todo este contexto es que se está alejando al vehículo nuevo de las posibilidades de la familia media española. Iranzo. En primer lugar, como muy bien ha dicho usted, la Agenda 2030 demoniza al automóvil y muy especialmente al automóvil diésel, al motor diésel, y es la primera vez en la historia que se pone fecha de caducidad a algo que es en este caso el 2035. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que han faltado componentes y por tanto, ¿qué ocurre? Que muchos automóviles que fueron encargados hace ya meses se están justo entregando ahora. El tirón de agosto y septiembre se debe fundamentalmente a encargos pasados, que ahora es cuando se están entregando. Pero en general, y ya lo anticipaban, hay problemas de oferta, pero fundamentalmente va a haber problemas de demanda. Las expectativas del consumidor español cada vez son peores. Estamos ahorrando, estamos alcanzando récords de ahorro que en épocas de inflación es incoherente. Habría que hacer lo contrario, consumir más porque luego va a ser más caro. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el precio de los coches ha subido significativamente, no solo del combustible, sino de los coches. Además, la mayoría, por lo menos el 60%, se financian a crédito. Los tipos de interés están subiendo significativamente. Es que hay que recordar que el Euribor se ha duplicado en el mes de septiembre. Y por último, hay que tener en cuenta que hay expectativas de que la economía se va a deteriorar significativamente, el empleo, etcétera, y por tanto se han modificado sustancialmente las expectativas que tienen un impacto muy directo en los bienes duraderos, como es el caso del automóvil. Riera. Déjame que tenga un dato, porque yo creo que muchas veces es lo que más nos ayuda a entender la situación. El día 26 de septiembre, el Instituto Nacional de Estadística publica mensualmente, un índice que es el índice del negocio visto desde el punto de vista de los empresarios de cada uno de los sectores. A 31 de julio, la caída del sector industrial en el índice ha sido un 8,8% con respecto a junio. Es decir, las expectativas de los negocios en el sector industrial ha caído un 8,8%, pero si le sumas la caída en el consumo, en la parte de mayoristas de consumo y minoristas de consumo, que ha caído un 4,4%, es decir, la situación que viene, estos son datos publicados por el INE, organismo que ha cambiado una presidenta, y que además depende del Ministerio de Economía, y que le está dando en todo con la mano, yo casi con el puño cerrado, a la ministra de Economía, qué es lo que está pasando. Y en definitiva, lo que nos dice es que vienen muy duras. Si los empresarios del sector industrial, y por lo tanto entre ellos los del automóvil, dicen que ha caído su negocio un 8,8% en el mes de julio, ¿qué habrá pasado en agosto y qué nos pasará en septiembre? Pero además, fíjense la cartelización que se está produciendo en el mercado chip, clarísimamente, como en el mercado de petróleo y de gas, que en España se ha producido un cambio en la demanda de automóviles espectacular. Fundamentalmente consumíamos automóviles europeos. Ahora la marca que más se vende en España es Toyota. ¿Por qué? Porque es la que abastece más rápidamente, porque es la que tiene chips, efectivamente. Yeah. Y simplemente déjame añadir una cosa. Y resulta que la fábrica de chips que va a construir Intel en Europa se la lleva a Italia. Y en la cual España no ha pintado absolutamente nada en la toma de decisiones. Se la lleva Italia.
cuando obviamente si somos un país para competir perfectamente y con capacidad para implantar esa fábrica de Intel, y es que ni nos hemos enterado. Bueno, el presidente del Gobierno ha recuperado su actividad, ha decidido ir en Palma de Mallorca a un encuentro con las Kelly, que son las mujeres que limpian en los hoteles, ¿verdad? Está muy bien, pero ha dado de lado a los del Instituto de la Empresa Familiar que están celebrando su cónclave anual. Esos empresarios de las grandes firmas familiares que mueven miles de millones y facturación y empleo y de todo, creen que el 58% de las empresas familiares va a tener un estancamiento económico sin creación de empleo. Y ustedes estarán de acuerdo, me imagino. Absolutamente, y me temo que puede ocurrir incluso, y ojalá me equivoque, como en el caso de la señora Calviño, que se han quedado cortos, porque el 40% todavía espera una ligera recuperación tanto de la actividad como del empleo, y yo creo que desgraciadamente están muy equivocados. Calculan un índice ya desde hace años, yo en su momento también colaboré con ellos, y en este momento el índice de sentimiento empresarial del Instituto de la Empresa Familiar está en el 4,59. Lo máximo fue en el año 2017 6,72. Por tanto, están clarísimamente poniendo de manifiesto que la situación va mal, pero que va a ir a peor, porque respecto a las expectativas futuras hablan de desaceleración y de destrucción de empleo. Yo creo, sinceramente, que las personas, y en este caso las empresas familiares que están muy cerca de la realidad, están percibiendo cómo se está complicando seriamente la situación, a pesar de lo que diga el señor Sánchez o la señora Calviño. Mira, esta mañana publicaba la semana pasada Eurostat el dato del índice de quiebras, o sea, de bancarrotas, quiebras, bankruptcy, de quiebras en la Unión Europea a 30 de junio. España es el país número 19 de 22 que se publica el índice, con un 25% de aumento del índice de quiebras. Es decir, no significa que las quiebras hayan aumentado un 25%. El índice ha subido de 129 a 162. Es decir, base 2015. 2015 igual a 100. Es decir, el 31 de diciembre era en 129, ahora estamos en 162. Esto lo que nos está diciendo es que las empresas españolas están empezando a tener, y sobre todo las familiares, muchos problemas. Uno, de financiación. Dos, de precios, de competitividad. Es decir, le suben los precios de las materias primas y no son capaces, porque no hay manera de llevar al mercado el 100% del precio, porque si no dejarían de comprarte. Con lo cual se une todo. Sin dificultades que las va a haber y las hay ya en temas crediticios. Precios energéticos. Precios energéticos, o sea, costes. Costes laborales que han subido 6,6% en el segundo trimestre. Sí, sí. Con lo cual, claro que yo creo que son tremendamente optimistas diciendo que, bueno, vamos a ver cómo aguantan. La realidad va a ser muy dura. Último asunto del día de hoy, no nos caben más. Los contratos fijos discontinuos, la octava maravilla de este gobierno. Lo vamos a arreglar todo porque la precariedad es muy mala. Resulta que la inspección del Ministerio de Trabajo los empieza a investigar y se detecta que hay irregularidades, por no llamarle fraudes, de la altura de un campanario en el 46% de los casos. No, vamos a ver. Primero, tenemos un grave problema. Es decir, cuando se empezó con el programa, es decir, cuántos contratos fijos discontinuos teníamos, había en los datos estadísticos oficiales 350.000. Tenemos 1.350.000 desde que se implantó la reforma laboral. O sea, ha crecido el fijo discontinuo en 1 millón de personas. Ojo, según dice el Ministerio de Seguridad Social, según datos del Ministerio de Trabajo. Primero, esto es una auténtica barbaridad, porque significa que en un momento determinado podemos poner en la calle a 1 millón y que no pase nada, que lo sigamos pagando el desempleo. Y luego, si encima además resulta que nos aprovechamos de la coyuntura para hacer trampas en el solitario, entonces ya apaga y vámonos. Muy brevemente. Pues efectivamente, la eliminación del contrato temporal en una economía tan estacional como la española, por agricultura, por hostelería, etcétera, es una auténtica barbaridad. Y este es el resultado. Y ha dado paso a un 46% a la economía sumergida, en definitivo, irregularidades en este asunto. No tenemos tiempo para más. Os agradezco muchísimo vuestra presencia, vuestras opiniones, a ustedes su interés desde donde nos vean. Por eso les invito a ver a continuación todo lo que tiene que ver con lo político en la Redacción Abierta.